el ingeniero Teodoro Hernández Treviño. Teodoro es miembro de nuestro departamento de Geomagnetismo y Exploración Geofísica, de aquí de este instituto, es técnico académico titular A. Sus principales líneas de investigación han sido y son la geoquímica de rocas cristalinas, tectónica del sur de México y técnicas de separación de minerales, entre otras. Es autor y coautor de varios artículos y de capítulos de libros. Es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias de las materias de Geología General y Mineralogía Óptica de Minerales Translúcidos. Es tutor de licenciatura del IPN y responsable del programa de servicio social del LUGIS. Es miembro de jurado de tesis de la Facultad de Ingeniería de aquí de la UNAM y tutor también de alumnos de la carrera de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias. Ha impartido varios cursos, entre ellos de técnicas analíticas, referido a la preparación de muestras y separación de minerales, en varias dependencias, así como el curso de geoquímica isotópica con énfasis en fechamientos y muestreo. Además, ha sido organizador de varios eventos académicos y durante el periodo 2007-2009 fue favorecido con el estímulo especial Julio Monjes Caldera, de aquí de nuestra universidad. Además, participa activamente en actividades de vinculación, como es el programa Mirador Universitario del CUAET, y entre otros. Bueno, damos la bienvenida a Teo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues bueno, hoy les voy a platicar un poco sobre una región del sur de México, que desde hace muchos años, ya hasta me da pena decirlos, pero son más de 12 años que me he dedicado a estar aquí duro y duro, tratando de entender qué es lo que ha pasado entre 70 millones de años y 30 millones de años. He tenido la fortuna de estar junto a mucha gente que trabajó en esta área, describiendo algunas rocas que han sido clave para explicar un poco la génesis, la presencia del terreno Xolapa en todo lo que es la margen pacífica del sur de México, ¿sí? Entonces, bueno, en esos trabajos que de algún modo he participado también, entonces, bueno, yo les vengo a presentar un trabajo que lleva por título Pliegues y cabalgaduras de la deformación chilpanteca durante el Eoceno, sector Chilpancingo y Tierra Colorada en el estado de Guerrero. Bueno, continuemos. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? El objetivo principal es dar a conocer un sistema de estructuras estructural de pliegues, cabalgaduras y corrimientos de varios kilómetros hacia el sur, que cortan y deforman rocas del basamento paleozoico hasta rocas continentales del grupo Balsas, del Paleoceno y Eoceno, entre 64 y 50 millones de años. Estas son las rocas que corta esta deformación. Tenemos dentro de la plática, vamos a ver algunos antecedentes geológicos que delimitan de algún modo 3 eventos geológicos de mayor magnitud entre 70 y 30 millones. Vamos a tratar de correlacionar esta deformación chilpanteca con otras regiones de Guerrero y Oaxaca. Y bueno, vamos a proponer una hipótesis que explique cómo se formó esta deformación chilpanteca, ¿sí? El nombre no nos dice nada, ¿verdad? Porque no está en la literatura, no se conoce qué es la deformación chilpanteca. Bueno, vamos para allá, vamos a explicar qué es. Si se fijan, aquí tengo una imagen del Google Earth en donde podemos ver unos pliegues. Aquí podemos ver el pliegue, es un anticlinal, un sinclinal, y podemos ver un frente de cabalgadura. Aquí el escarpe mayor está formado por carbonatos de la formación Morelos sobre la formación Chapolapa. Estos frentes son muy comunes en el área de estudio. Como referencia aquí tenemos la ciudad de Chilpancingo y hacia el sur pues tenemos Acapulco, ¿verdad? ¿Qué tendríamos en teoría aquí después de la formación Chapolapa? Tendríamos lo que es el terreno Xolapa, ¿sí? Ok, vamos a seguir.
¿Dónde está nuestra área de estudio? Nuestra área de estudio para este trabajo la vamos a tomar entre Chilpancingo y Tierra Colorada hasta el área de la presa de la Venta. Si lo vemos aquí, pues está dentro de la margen pacífica de México. Y tectónicamente, tomé el mapa de Campa y Coni, su esquema de terrenos tectonoestratigráficos, y exactamente está en este punto. Me había equivocado, ya no puedo borrar este cuadrito, pero no, es en este punto, entre la convergencia del terreno guerrero, el terreno mixteca y el terreno xolapa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya desde aquí, desde que está en este punto, esta zona de estudio ya implican varios problemas. Por alguna razón, varios autores, entre ellos Campa y Coni, que fueron los primeros que describen hacen esta división de terrenos, se dan cuenta que ahí hay varias cosas que hacen bastante ruido y que no son muy congruentes. Igual lo hace Seldock y Ortega, nada más que ellos corren este contacto unos cuantos kilómetros acá, pero igual, ahí seguía habiendo ruido. ¿Qué encontramos? Pues bueno, vamos a ese punto que estoy describiendo. Efectivamente, si nosotros analizamos la geología de esta región, nos vamos a dar cuenta que tiene varios sucesos geológicos en distintos tiempos. Los más antiguos, ¿cuáles serían? Pues bueno, en teoría están deformadas las rocas mesozoicas. Esto pues se ha atribuido en la plataforma Morelos Guerrero a la deformación larámide o al sistema de pliegues y cabalgaduras del cinturón mexicano, no sé, no recuerdo bien el nombre, ¿sí? Que son similares a la Sierra Madre Oriental. Tenemos otro suceso, tenemos esta área ha sido muy cuestionada, ha sido muy estudiada, se han hecho estudios muy meticulosos sobre las rocas. Este verde que vemos aquí un poco pálido es la formación Chapolapa. Esta unidad de rocas vulcanosedimentaria tiene grabada una textura milonítica. Estas milonitas de algún modo le han dado un contexto que es el contacto tectónico entre el terreno xolapa con los terrenos adyacentes como el oaxaqueño y el mixteca y el guerrero, en toda la región de Guerrero y Oaxaca. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí tenemos otro evento. Tenemos efectivamente aquí dos niveles corticales, que es el terreno mixteca y rocas cristalinas del terreno xolapa, que de algún modo se exhumaron varios kilómetros para llegar a la superficie. Y aparte tenemos un magmatismo muy intenso en la región. Aquí lo podemos ver, este es el granito de Tierra Colorada. Tenemos lo que es la caldera de la Sierra de Alquitrán, aquí la tenemos muy bien delineada, es muy bonita, su morfología se puede ver, el colapso, la estructura de colapso. Vemos cómo su morfología rompe con la morfología de los carbonatos de la formación Chapolapa, y tenemos varios apófisis que la rodean. Curiosamente son contemporáneos en edad, tanto los plutones como la caldera. Entonces actualmente están, digamos, en el mismo nivel topográfico. Y ahí tenemos otro problema que explicar, ¿verdad? Tenemos cómo es que llegó aquí el xolapa. Estas milonitas realmente son el contacto tectónico del terreno xolapa con respecto a los terrenos mixteca, oaxaqueño y no me falta el guerrero, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que en un pedacito tenemos muchos problemas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la metodología a seguir para poder identificar estos problemas? Ya vimos que tenemos esta textura milonítica en la formación Chapolapa, tenemos una deformación, grandes pliegues. Esta fotografía es de este lado, este escarpe que ven aquí, que es aproximadamente Norú-Suré, es este escarpe. Aquí podemos ver el norte del Google, está invertido. Y tenemos un magmatismo que nos afecta a la secuencia de carbonatos. Aquí vemos un mármol, este es el Plutón de Tierra Colorado, esto es aquí en el área de Locotito. Tristemente ya este afloramiento ya lo taparon. ¿Qué tenemos? Entonces esta va a ser nuestra escena geológica en nuestra área de estudio. Después la vamos a extrapolar todos estos problemas a toda la región del sur de México, ¿sí? Entonces vamos para acá. ¿Qué vamos a analizar en este mapa? Pues aquí van a decir, ay, pues es México, ¿verdad? Y bueno, ¿qué te podemos ver? Pues las principales topoformas, ¿sí? Cómo ha evolucionado
lo que tenemos actualmente, la forma de México que tenemos actual, está regida un poco por la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre del Sur, obviamente la plataforma calcárea de Yucatán, toda esta zona, el altiplano, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo evolucionó el sur de México entre 70 y 30 millones de años? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sería nuestra parte del sur de México? Esta parte. ¿Qué tenemos en el sur de México? La Sierra Madre del Sur. ¿Qué compone a la Sierra Madre del Sur? Pues la plataforma Morelos Guerrero, ¿sí? Que es muy importante y que de algún modo tiene grabada esta deformación larámide. Tenemos vulcanismo tipo Sierra Madre Occidental, ya no continuo como en la Sierra Madre Occidental, tenemos varios focos, varias zonas volcánicas, como la Sierra del Alquitrán, las partes de allá al norte de Putla, etcétera, etcétera, en Oaxaca. Y si vemos una escena, hace 90 millones de años, ¿qué estaba pasando? Todas estas rocas que teníamos, que nos forman la Sierra Madre Oriental, estaban terminándose de formar y empezaron a formarse otras, la formación Morelos en particular y la formación Mezcala. En esto aquí tenemos una escena de subducción, si se dan cuenta. ¿Sí? Tenemos un ambiente marino que nos estaba formando estas rocas. Pero ¿qué pasa? El Pacífico era la placa de Farallón, empezaba a generar esfuerzos para lo que es México actualmente, bueno, lo que es México. Entonces, ¿cómo pudo haber sido después esta escena? Aquí yo de algún modo me hice una caricatura imaginándome cómo podría ser, y bueno, aquí para poder explicar yo un poco la hipótesis que traigo, pues me caso un poco con lo que es el bloque Chortis, pongo mi escena parecida a esta, pero ya para 70 millones de años ya teníamos la deformación mayor, o el porcentaje mayor de deformación de la Sierra Madre Oriental, aunque actualmente hay estudios que dicen que hay varios pulsos de deformación más jóvenes. Sin embargo, el porcentaje mayor fue hasta 66 millones de años. 66, 70 millones de años es el pulso mayor que nos genera todas estas topoformas, que de algún modo, para este tiempo, ya toda esta deformación había alcanzado tal magnitud que empezaban a sobresalir ya del agua todas estas formaciones marinas, empezaban a entrar en un ambiente aeróbico. ¿Qué pasa? Que esta deformación larámide se ha registrado en la plataforma Guerrero Morelos, aquí lo pongo, que vemos que sus estructuras, sus ejes de charnela, tienen un promedio de norte-sur. ¿Sí? Eso es muy importante, es un dato muy importante, que en sus pliegues, efectivamente se puede decir que esta deformación de algún modo era este-oeste, o al menos tenía esta dirección y nos generaba un acortamiento, ¿sí?, en esta dirección. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que perdiera eficiencia la placa de Farallón para dejar de generar tanta deformación como lo hizo entre 90, 70 millones de años? ¿Alguien sabe? Esa es una de las preguntas que no se sabe realmente. No hay, bueno, yo no he visto algún estudio en particular que me diga, fue por esto. Coincidentemente, pues miren, aquí yo hago un poco una historia con gráfica. Estamos sedimentando, tenemos esta escena, ¿sí? Sedimentamos, 90 millones de años, ya la placa de Farallón estaba aplicando sobre la placa de Norteamérica. Pasan los años, se me acorta toda esta zona de México, me genera todo lo que es la deformación larámide. Y también cuando hay una zona de subducción, comúnmente vamos a tener una zona de exhumación. ¿Sí? Eso se ha visto en las últimas décadas, en los 90, cuando se empezó a hablar de la exhumación del terreno Xolapa. Se decía de que estaba la zona milonítica de la venta que ya les platiqué, se atribuía. Sin embargo, eso era lo que le llamaban todo el terreno Xolapa, que era lo que se veía y se decía que llegaba hasta Zihuatanejo. Actualmente, un trabajo que está haciendo uno de los alumnos del laboratorio, Fernando, en Puerto Vallarta encontramos una zona de exhumación similar al Xolapa, rocas con el mismo grado de metamorfismo. Hagan de cuenta que es una calca del Xolapa de Guerrero, pero ahora ya en Jalisco.
Ujú. Hay una zona activa de subducción y ha existido, es parte de toda esta gran franja. Entonces, bueno, aquí en mi dibujo feo pongo una zona de exhumación, ¿verdad? Milonitizada. Ujú. ¿Y qué más nos falta? Esto ya quedamos que se nos acortó, nos generó una serie de montañas que atraviesan casi todo el país, aquí lo estamos viendo, pero traspasa el nivel del mar. Entra en un ambiente aeróbico. ¿Y qué sigue? Pues nos va a generar una serie de cuencas. Esas cuencas, al entrar en estas rocas, al deformarse y entrar en un sistema erosivo aeróbico, va a haber una erosión acelerada, se van a rellenar estas cuencas, obviamente no nada más con rocas sedimentarias continentales, también hubo un vulcanismo. Para esta región el vulcanismo es un poco incipiente, ¿sí? Son pocos los lugares que se localizan, está la formación Tetelcingo, la formación Agua de Obispo, que corresponden a este magmatismo, y después, hasta 50 millones de años, está una formación que se llama la formación Papagayo. Ahorita les cuento la historia de la formación Papagayo. Perdón. Entonces se rellenan estas cuencas. Hay una discordancia, ¿están de acuerdo? Totalmente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Después, para 36, 30 millones de años, viene un magmatismo, ¿sí?, que nos sella toda esta región del sur de México. Se oye fácil, está padre, ¿verdad? La historia estuvo buena. ¿Cuál es mi primera pregunta? ¿Qué edad tienen las texturas miloníticas? ¿Por qué me voy a las rocas miloníticas? Porque a final de cuentas son las que me empezaron a hacer ruido. ¿Qué significaban para la venta? En particular para la venta. Yo quería saber qué edad tienen estas texturas miloníticas y realmente si era ese el contacto o no del terreno Xolapa con respecto a los terrenos adyacentes. Entonces, efectivamente, sí existe esa textura milonítica, lo podemos ver microscópicamente, macroscópicamente, y sin lugar a duda, todos los estudios que hicieron los alemanes, como, ¿cómo se llama este señor? Ulrich Wieler, algo así era su nombre, Rafael Torres de León, Dante Morán, varios autores hicieron estudios sobre la deformación. Cecilia Caballero ha trabajado también en esta área, y encuentran estas fábricas, ¿sí?, miloníticas en todas estas rocas. O sea que sí existe esa milonita tiene un significado tectónico, ¿sí?, porque aparte son franjas hasta de 2 kilómetros que están milonitizadas. Pero ¿qué pasa? Regresando, ahora sí ya un mapa, un poco una compilación de la geología, ya con edades, con todo, vemos que estas milonitas de la venta no tienen continuidad. Entonces, ese fue el primer rasgo que me llamó la atención. ¿Por qué no tenían continuidad? Y en el 1997, 99, sí, yo di una plática de que por qué no eran continuas. Yo nada más daba a conocer este rasgo, que no había continuidad, y que en el área de Locotito me había encontrado rocas similares, en la misma, de la formación Chapolapa. Entonces se armó la discusión. En esa época estaba el doctor de Scherna, estaba el doctor Ortega, y no recuerdo más, gente, ya pasó un montón de años, y me decía, no, es que estos son unos esquistos que no tienen nada que ver con estas de la formación Chapolapa, etcétera, etcétera. Se armó la discusión, me dieron varias recomendaciones buenísimas que verdaderamente me funcionaron muy bien. Entonces yo empecé a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Me empezaron a salir más dudas. Entonces mis tutores para hacer la maestría me decían, no, tú vas a hacer tu tesis en este puntito. Le decía, no, espérense, pues yo ya ando por todo este lugar y pues, no me gusta, ¿cómo ese puntito? Ya no me quedaba yo muy satisfecho con el puntito famoso, ¿no? Porque a final de cuentas, iba a obtener toda esta información que ya otros autores la habían obtenido, ¿no? Obviamente tuve que hacer también mis propios análisis. Entonces, dije, bueno, vamos a empezar a ver qué pasa. Me meto al cañón de Acahuizotl y me encuentro milonitas. Me subo a esta parte donde les enseñé la fotografía de Google y me encuentro milonitas. Me empiezo a encontrar milonitas por todos lados. Pero, curiosamente, entonces, ¿el contacto cuál era? ¿Cuál era el contacto de esta región de la venta? ¿Realmente la venta era el contacto tectónico? Rafael Torres de León en su tesis de maestría lo cuestiona también, ¿sí? ¿Qué pasa?
empieza a salir las hipótesis, no, es que aquí hay unos escarpes y son cuando se desplazan toda esta secuencia de rocas mesozoicas con las eocénicas, cuando se desplazan generan esta deformación. Seguían con un modelo normal, ¿sí? Y seguían dándole que efectivamente pues era normal porque esto se iba levantando, ¿sí? La parte, digamos, el terreno mixteca se iba hacia atrás como una falla normal, de algún modo se exhumaba el Xolapa y funcionaba perfecto, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Algo no andaba muy bien en esto, algo no me gustaba, sin embargo no tenía argumentos porque después me encontraba el Plutón de Tierra Colorada, me encontraba la Sierra de Alquitrán que me quitaba continuidad de toda la geología. En el momento que esto se colapsa, la continuidad geológica más antigua se pierde. Porque aparte se colapsa, no más se colapsa unos cuantos metros, se colapsa de un lado 1000 metros. ¿Sí? Es brutal el colapso que tiene. Recuerdo cuando yo estaba cuantificando esa caldera exactamente, cuando la estaba cuantificando, me decían, ¿dónde está la brecha de colapso? ¿Te acuerdas, Ray? Y yo necio, ¿cuál es la brecha de colapso? Y aferrado que era la brecha de colapso. Después de un año me encuentro que se incendia el bosque y encuentro unos lomeríos gigantescos del tamaño de este edificio con bloques del tamaño de un coche. Y empiezo a ver por todo, en las partes, en las cuencas que se habían formado por el colapso, estos lomeríos. Pues esas eran las famosas brechas de colapso. Pues yo andaba buscando una brechita ahí de esas que siempre encontramos en las prácticas, ¿no? Cuando los llevamos a campo. Nada. Tenemos que todas estas zonas tenían estas brechas de colapso. Bueno, pues esto me arruinó todo porque ya no pude ver muchas cosas que hubiera querido ver continuas. Entonces, siguiendo un poco, bueno, esta continuidad de las zonas miloníticas, ¿qué pasó? Pues que bueno, si el modelo yo lo hubiera aceptado desde ese momento como lo habían propuesto, que bueno, teníamos una zona de subducción, teníamos un arco magmático, teníamos erosión por subducción y bueno, había una parte que se exhumaba, ¿sí? Ese era el modelo, teníamos el contacto milonítico, entonces vamos a partir que esto era el complejo Xolapa, está el Mixteca, la Sierra del Alquitrán, el Plutón de Tierra Colorado, el de Jaltianguis, el que quieran, y ahí estaba el modelo. Ese era el modelo que se aceptaba, pero algo faltaba que no me explicaba todavía por qué estaba discontinua la venta, ¿sí? Entonces ahí empecé a estudiar esta parte de Papagayo, que es muy cercana a la localidad tipo del complejo Xolapa, que la escribió de Scherna en el 65, y me encuentro escamas de 5 metros de calizas, una escama de 10 metros de la Chapolapa. Dije, ay, Chihuahua, pues las calizas de la Morelos tienen de espesores casi de 800 metros en la región, 700 metros, y Chapolapa también tiene espesores tremendos. ¿Qué estaba pasando? Pues que aquí había una escama y inmediatamente me encontraba el Xolapa sobre estas escamas. Entonces me doy cuenta que esto realmente era un clipe, pero yo no lo descubrí, eso lo descubrió el difunto Sabanero, se apellidaba, un geólogo de la Universidad de Guerrero. Bueno, estudié en el Politécnico, pero trabajaba en la Universidad de Guerrero. También había otro autor, Salinas. ¿Hay quién me puede ayudar? Manuel Salinas Pliego, Salinas Prieto, ¿qué era? Es uno del Politécnico. Bueno, todos los de la Universidad de Guerrero se dan cuenta, ellos ya lo habían cartografiado como un clipe, pero hasta ahí llegaban, que era un clipe. Obviamente cuando llegan las ideas de los alemanes dicen, no, eso no es un clipe, eso no es una falla inversa, es una falla normal. Pero ahí estaban discutiendo dos conceptos distintos, lo que era la deformación dúctil y un sistema de fallas inversas, que eran dos cosas distintas y que ambas existen, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues seguimos. Yo entonces me aviento y digo, ¿saben qué? El Ocotito y la Venta eran un cinturón milonítico continuo y que en algún momento se separan. ¿Sale? Explícalo. Eso fue el problema. ¿Cómo lo iba a explicar? Si realmente aquí lo que habían dicho los alemanes ya era casi amén, ¿sí? No había vuelta de hoja y así se aceptaba. Y dije, bueno, pues entonces, ¿cómo lo explico? ¿Cuál era
¿Qué podía ser? Bueno, ya después viene el magmatismo, esto era otra historia, ¿no? Entonces regresamos a mis preguntas. ¿Por qué perdió eficiencia la deformación la placa de Farallón entre 70 y 66 millones para deformar? El cinturón de texturas milónicas de la venta estaba asociado a la escena actual del terreno Xolapa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si toda esta escena metamórfica que se nos formó a varios kilómetros, esa exhumación de toda esa escena estaba asociada con las rocas milónicas actuales o con otra escena más vieja. ¿Sí? Esa era una de mis preguntas también. ¿Qué significaba el cinturón de Locotito? ¿Y qué edad tiene estos cinturones milolíticos? Entonces era lo primero que yo tenía que empezar a ver, qué rocas había afectado. Entonces yo me doy cuenta que las únicas rocas que había afectado eran hasta 64 millones de años o el Cretácico superior, que era la formación Chapolapa, que también la fechamos por uranio plomo. María Fernanda Campa el mismo año la fechamos también, la fechó ella, y obtenemos edades similares de 126, 128 millones de años. Obtenemos edades de un Plutón que le llamamos el Amatlán, que tiene también grabada la deformación milonítica. Entonces decimos, bueno, entonces alcanzó hasta 64 millones de años, pero ya no rebasó eso. Pero ¿cómo podíamos de algún modo documentarlo? Lo que hicimos, fechamos unas pegmatitas de muscovita que son muy comunes en la región, lo que es el terreno Xolapa, y que cortan casi todas las rocas. Estas encontramos esta pegmatita en este Plutón deformado de 64 millones de años y nos da una edad de 60 millones de años. Luego entonces, esta deformación no era más joven, hasta 62, 64 millones de años sería esta deformación dúctil. Entonces yo la empiezo a asociar también con la exhumación, ¿sí?, que se estaba provocando en Farallón en esa época, cuando deja de funcionar la deformación de la Sierra Madre Oriental. ¿Sí? El proceso venía junto, pero para la zona inmediata a la fosa de subducción, pues estaba la exhumación. Para la zona distal estaba la deformación de la Sierra Madre Oriental. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces ahí ya le empezaba a poner un poco, me echo un modelito y digo, bueno, ¿qué pasaba aquí? Tenemos mi zona de subducción. Tenemos mi zona de subducción, Farallón me está formando esto, y aquí, de algún modo, en alguna zona, internamente tenía una falla cortical que me estaba haciendo exhumar esta parte de Chortiz y quizá de Xolapa, ¿sí? Yo ahí sigo. ¿Qué pasa? Pasa Farallón. Pero ¿qué otro evento hay importante entre 70 y 66 millones de años? ¿Qué otro evento? ¿Quién mató a los dinosaurios, verdad? Ese es el otro evento que tenemos. ¡Chin! ¡Olas! Viene este evento. Eso es una de las teorías que se tienen del gran meteorito del Chicxulub. Platicando con una amiga que se dedica a los impactos de meteoritos, a los grandes impactos, en particular en Sudamérica, ella me decía que estos impactos son tan fuertes que pueden afectar a veces a la dinámica de la subducción. Eso yo ya no lo entiendo, ¿no? Ni me meto en bronca, se los comento porque fue una plática de cafecito. Sin embargo, digo, bueno, pues ahí está la idea, ¿no? Yo no llego hasta allá, mi entendimiento no da más allá, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que son contemporáneos. Ajá. Y ya después viene toda esta hipótesis del paso Chortiz por el sur de México, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita no nos vamos a enfocar a este paso, más adelantito lo vamos a ver, ¿sale? Entonces, bueno, algo que tenemos es que existen varias teorías sobre esto, no me meto en esto, simplemente lo resalto. Pero algo que sí es importante, que tenemos esta deformación de las rocas mesozoicas y tenemos una discordancia, ¿sí?, que son los lechos rojos del grupo Balsas en la región. Este grupo Balsas está conformado por rocas fluviales que son conglomerados. Tenemos rocas volcánicas de la formación Agua de Obispo de 64 millones de años fechadas por uranio plomo, y tenemos la formación Papagayo, que es un vulcanismo riolítico, que es el que cierra estos eventos del grupo Balsas, y estos tienen 50 millones de años. Aquí podemos ver muy bien esta discordancia, esto sí existe en la región.
Y esto, bueno, tiene un contexto que es muy importante y que de aquí parte todo, que esta deformación solo se grabó en rocas marinas. Cuando estas rocas marinas se deforman, nos forman las cuencas, se rellenan estas cuencas, ¿sí? Que ya son dos contextos ambientales sedimentarios distintos, ¿sí? Luego entonces decían, también los de Guerrero, que la deformación larámide era más joven en el sur de México porque también deformaba rocas continentales, ¿sí? Y bueno, pues siguen los chismes, ¿no? Dicen que los mamíferos hicieron complot, ¿no? Contra los reptiles, es otra historia que tampoco me meto. Seguimos con las historias de exhumación. Aquí entonces seguimos que tenemos las zonas miloníticas, pero ya vamos a un mapa un poco particular. Este es el área del Locotito, tenemos la formación Chapolapa con su textura milonítica, tenemos el granito de Amatlán con textura milonítica, tenemos el Plutón de Tierra Colorada, que si en realidad esta zona milonítica hubiera servido para exhumar lo que actualmente tenemos la escena cristalina, vamos a decirlo, del Xolapa, aquí tendríamos milonitas, ¿verdad? No las tenemos, obviamente estos dos niveles corticales que tenemos distintos y que son contemporáneos, pues son asociados al colapso de la Sierra del Alquitrán. Así que eso quiere decir que el Plutón de Tierra Colorada se emplazó someramente. Alcanza las calizas, inclusive tenemos varios apófisis, y aquí tenemos lo que sería una sección A', ¿sí estoy bien? Ah, no, la prima está acá arriba y acá está la A. Entonces en la A', en los volcánicos, tenemos una escena donde yo ya no pongo esto, pues, si siguiera el modelo tradicional yo tendría que estas milonitas tendrían que clavarse aquí, estructuralmente, ¿sí o no? Pero no, yo las pongo que están corridas sobre el Xolapa, ¿sí? Que quede claro, una cosa es lo que se corre y otra es su textura milonítica, son dos eventos distintos. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Seguimos. Seguimos con esta idea de que la venta se corrió. Entonces, si nos regresamos, bueno, seguimos, esto pudo haber sido esto, así. Entonces ya tiene sentido mi sección, donde tengo esos corrimientos de esto, en particular de esto. Vamos a olvidarnos de la parte de los plutones, de lo más nuevo, nada más de esta zona, la corremos. Y ahí me da. Este corrimiento son 15 kilómetros. ¿Sí? ¿Dónde está la falla? No me digan porque siempre le he inferido. Sin embargo, ahí el magmatismo que después se emplaza en estas fallas me cierra todo, me solda varias fallas de este estilo, que son de acomodamiento cuando estas napas se corren hacia el sur, ¿sí? Generan fallas de acomodamiento laterales. ¿Sí? Porque en un sistema en grandes corrimientos no es una línea recta, siempre va a haber partes que se adelantan más, ¿sí? Y hay veces cuando ese adelantamiento es máximo, hay un rompimiento y genera una falla lateral, ¿sí? Vamos bien, ¿verdad? Bien o bien aburridos. Entonces me empiezo a dar cuenta que hay algo que es posterior a la larámide y le llamo una deformación poslaramídica. Y me doy cuenta que en esta región tengo rocas del grupo Balsas, que ya tampoco tienen continuidad, ¿sí? Regresándome, acá las tengo, aquí las tengo, entonces todo hacía sentido, que esto estaba aquí, esto estaba aquí, esto estaba aquí, todo estaba bien, pero era lo que veía, no lo podía comprobar. Yo tenía que ver que algo cortara esa deformación de pliegues y cabalgaduras, cortara a las rocas paleocénicas y eocénicas. Me encuentro en este pedacito, no se ve, ¿verdad? Tristemente no se ve. Esta escena, este es el kilómetro, ay, no me acuerdo, ahorita 328, algo así, es el mirador de la autopista del Sol con lo que es la presa de la Venta, y me encuentro que ahí la formación Chapolapa de 126 millones de años, 129, está cabalgando a rocas de 64 millones de la formación Agua de Obispo. Con eso digo, ya me saqué la lotería, encuentro
que esto corta rocas jóvenes y esto ya no tiene que ver nada con la arámide, porque la arámide, si se acuerdan, llega hasta los pliegues. Después los pliegues se rellenan y que ya es otra historia distinta. Pero esta deformación de acortamiento me corta esas rocas también, ¿sí? Entonces empiezo a buscar evidencias, encuentro aquí, por ejemplo, la formación, el complejo Xolapa sobre la formación Chapolapa, me encuentro estas escenas intraformacionalmente donde los estratos delgados chocan contra gruesos y se hacen unos acordeones tremendos, con direcciones hacia el sur, ¿sí? Los pliegues tienen vergencias hacia el norte aproximadamente, ¿sí? Y, ¿qué pasa? Que desde la autopista me doy cuenta que aquí hay algo arriba. Haciendo geología con un amigo de la Comisión Federal, Zacarías Salgado, me dice, oye, yo me subí y ahí arriba hay rocas metamórficas, pero es un esquisto y abajo tiene un augenés. Dije, a ver eso. Entonces, pues, hacemos una subida, tomamos la muestra y nos encontramos que eso es el complejo Acatlán, ¿sí? Me presentan la UGM, me destrozan por decir tamaña barbarie. Entonces no tenía cómo comprobarlo, le sacamos una edad, obviamente fue una edad en un esquisto y me sale que es el complejo Acatlán. Esto, después tenemos el complejo Xolapa, después la formación Chapolapa y si nos siguiéramos para el sur encontraríamos nuevamente al Xolapa, que sería en esta dirección aproximadamente. Aquí está el Acatlán, lo ven un morado un poco más oscuro, sería hacia acá. ¿Qué hace el Xolapa acá atrás? Si este era el contacto, ¿sí? Pues nada, que esto no es el contacto tectónico entre Xolapa con el terreno mixteca. No quiero decir que las milonitas no hayan servido en algún momento para exhumar todo este cuerpo cristalino del terreno Xolapa con respecto al mixteca, pero ese no era ese famoso contacto. Luego entonces en muchos lugares tampoco era, ¿sí? Porque estas cabalgaduras ya habían corrido todo hacia el sur. Aquí lo podemos ver en Acahuizotla, esta parte de la cabalgadura, podemos ver indicadores cinemáticos, la venta, podemos ver el contacto de las calizas con la Chapolapa. Esto no se ve tristemente, es un frente de cabalgadura, se ve desde la autopista federal de Acapulco, es la venta. Y nos damos cuenta que las calizas, en la base, todas tenían una foliación o estratos delgados, siempre deformados, inclusive había harinas de falla, que se les llama. Entonces me acordé de la descripción de Scherna del 65 que hablaba de la formación Acahuizotla, que decía que entre la formación Morelos y la formación Chapolapa había una formación de estratos delgados y no era más que una foliación posterior que estaba asociada a estos corrimientos, ¿sí? Esos corrimientos, de algún modo, si lo pueden ver, esta textura es de la venta. Este es de un área de Locotito, este es de un área de cerca de Iscuinatoyac, y vemos todo esto. Vemos esta pseudofoliación, llamémoslo así, que nos genera la deformación de arrastre. Continuamos, y entonces yo me dedico a ver dónde estaban verdaderamente todas las fallas principales de la región. Esta es mi área de estudio, aquí está la caldera, aquí está Acahuizotla, aquí tenemos a Iscuinatoyac, el Ocotito, la famosa venta, aquí tenemos lo que es el Cerro del Mache, un clipe, aquí debería haber puesto un clipe. Entonces hago un resumen de mis estructuras principales poslaramídicas, y con rojo pongo lo laramídico. Las laramídicas tienen ejes de charnela norte-sur, y esto lo podemos ver después de Chilpancingo, en lo que es una parte de Zumpango. A partir de Zumpango y hacia el norte, encontramos que las estructuras son norte-sur. Después de Chilpancingo, inclusive hay un alto topográfico muy fuerte, que es parte de la montaña, y si nos vamos a Quechultenango se repite esta escena. Encontramos que pues no tienen nada que ver, son casi perpendiculares las estructuras. Seguimos con esto, viene la gran pregunta, está bien, la deformación laramide tiene un culpable, que es Farallón, es continua durante muchos millones de años y tiene una explicación, ¿sí? Pero un esfuerzo que haya venido del sur y que haya empujado al terreno mixteca y que haya generado esas cabalgaduras sobre Xolapa, ¿qué era? ¿Quién me daba la respuesta? Seguía con la idea de que la laramide era más joven, como se había propuesto,
tomando en cuenta que las estructuras ya no eran iguales, pues seguimos en la necedad, ¿verdad? ¿Qué edad tienen los pliegues y cabalgaduras? ¿Y qué nombre le pondríamos a esto? Pues ya el nombre ya lo saben, ¿no? Las edades de las cabalgaduras, pues obviamente entendimos que cortaban rocas de 49 millones de años, eran las más jóvenes que cortaban, de 50 millones de años, perdón. Luego entonces dijimos, bueno, esta deformación tiene 49 millones de años. ¿Hasta dónde? Hasta 40, porque después de 40, ya en los 30, empieza a entrar este magmatismo que rellena todo esto. Quiere decir que ya no había actividad tectónica, y esa deformación ya no existía. Chilpantenca, bueno, pues porque está Chilpancingo, es un lugar de avispas, se me hace bonito el nombre, y bueno, Chilpantenca, pues bueno, parte del gentilicio, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos una serie de secciones, vemos que todo esto está cabalgando hacia el sur. Aquí vemos estas cabalgaduras, esta es la parte de la autopista, es esta. Si ustedes se bajan ahí en la venta, podrán ver todas estas estructuras. Está el kilómetro 328, donde vemos la formación Agua Obispo debajo de la formación Chapolapa, que es en esta parte de aquí, aquí tenemos la cabalgadura, ¿sí? Que ese es realmente nuestro punto de mayor interés para poder explicar esta deformación. Continuamos, tenemos bueno ya las edades que obtuvimos para todas las unidades. Tenemos la de la pegmatita que nos sale en 60 millones de años, la cerramos a 60 millones de años, que es la que nos ayudó a poder fechar la deformación dúctil, ¿sí? Aquí vemos desde la autopista también, pero en el kilómetro 327, el Cerro del Macho, el Xolapa, que está detrás del contacto que se había siempre propuesto. Tenemos la formación Morelos, imagínense que tenemos el Acatlán, aquí la Morelos. Pues todos dirán, bueno, puede ser una falla normal, ¿no? En este caso, no. ¿Qué pasa? Estamos viendo desde aquí hasta acá, ¿verdad? Tenemos acá el Xolapa, acá tenemos el Xolapa, entonces ahí algo pasa. Para cerrar ya toda esta historia, pues se cierra con un magmatismo oligocénico, ¿sí? Que es el que me da origen al Plutón de Jaltianguis, que es gigantesco hacia el sur de la región, el Plutón de Tierra Colorada, que es muy grande, la Sierra de Alquitrán, que es una caldera considerable, el volumen de volcánico que tiene es tremenda, el colapso llega a 1000 metros aproximadamente de uno de sus lados, ¿sí? Entonces tenemos un magmatismo muy intenso y aparte este magmatismo está registrado todo lo que es el terreno Xolapa actualmente, lo que se puede visualizar, y está asociado a estas edades. Obviamente hay otras edades dentro del terreno Xolapa. Vemos este magmatismo en la región, tenemos la caldera, tenemos el de Tierra Colorada, aquí se ve muy bien, aquí esto es Xolapa, este es Acatlán, y aquí está el de Tierra Colorada, cómo los corta, ambos, aquí está el clipe de Acatlán, este es las calizas Morelos con el de Tierra Colorada que es en este punto, y la Sierra del Alquitrán, ¿verdad? Este es el de Acinyehualco, es un Plutón que yo nunca lo creía, yo cuando fui aquí, estaba aquí a 2000 metros, dije, ¿cómo va a haber un Plutón? Era el mapa de Sabanero que estaba yo viendo, refiriéndome a él. Llego y está el Plutón, obviamente lo empecé a seguir, lo fechamos, y es coincidente con las mismas, es congruente con este magmatismo. Entonces, ya conclusiones, el sistema de pliegues y cabalgaduras afecta rocas del Paleoceno y Eoceno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El sistema estructural es menor a 50 millones de años, porque son cortados por él, ¿sí? Los pliegues son casi perpendiculares a los pliegues laramíricos, también ya lo vimos que sí. Hay una congruencia que el Ocotito y la Venta pudieron haber estado juntos hace 50 millones de años, conformando un solo cinturón milonítico. Este sistema estructural se puede asociar a hipótesis del paso del bloque de Chortis. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero ¿qué edad tiene la deformación dúctil? Ya quedamos que está entre 64 y 60 millones de años. Aquí tenemos más edades, no sé por qué las repetí. Ok, esta área se puede correlacionar con otra área. En Huatulco, el doctor Gustavo Tolson hizo su tesis sobre la franja milonítica de Chacalapa. Yo creo que muchos de ustedes la han visto en la literatura, que es el contacto tectónico entre el Xolapa con el terreno oaxaqueño. Y igual él hace una descripción muy meticulosa, muy pulcra sobre los indicadores cinemáticos y la cinemática de esta gran falla. Sin embargo, siempre hubo una duda que a mí me quedó. Yo estuve trabajando, tuve la fortuna de trabajar con él en su trabajo de campo. Aquí teníamos las rocas calcáreas, mesozoicas, pegaditas a este contacto, similar a la Venta. Me encuentro que en la base, este bloque está ya muy volcado, me encuentro que en la base
tenemos una foliación similar a la que yo tengo en la venta. ¿Sí? Están corridas esas calizas. En esta zona de Pluma Hidalgo, toda esta zona del Xolapa, se han encontrado, en varios trabajos se ha encontrado el complejo oaxaqueño cabalgando a carbonatos del Mesozoico. ¿Sí? Entonces la escena tectónica es la misma. Entonces sí hay una correlación. En Juchatengo yo no conozco la escena, pero seguramente si nos vamos a buscarle podemos encontrar algo parecido. Igual no, ¿verdad? Entonces yo hago una evolución, propongo una evolución, una hipótesis de esta deformación chilpanteca, la asocio con el paso del bloque Chortis. ¿Por qué la asocio? Cuando deja de la placa de Farallón de tener eficiencia, ¿por qué razón? No lo sé, eso no les voy a responder porque no sé por qué dejó de tener eficiencia. Lo que sí sé, que se paró fuertemente esta deformación, y si lo asociamos el bloque Chortis, podemos decir que esto tenía que seguir, esa dinámica de Farallón tenía que seguir, tenía que continuar. ¿Qué pasa? Que como no podía ya deformar por alguna razón, vamos a suponer que se alcanzó el acortamiento máximo en ese momento, ¿qué pasó? Que al bloque Chortis lo fragmenta, lo parte con ese esfuerzo que quería seguir deformando, lo rompe. Cuando Chortis empieza a transportarse hacia el sur, empieza a generar una deformación transpresional, aventando al Xolapa, o lo que iba a ser el Xolapa, aventándolo hacia el mixteco, hacia el oaxaqueño, y empieza a generar una retrocabalgaduras, empiezan a montarse todos estos bloques del mixteca, del oaxaqueño, sobre el Xolapa, ¿sí? Y genera estas cabalgaduras. Entonces yo asocio al paso de Chortis, generando esta deformación transpresional hacia acá, y conforme va pasando, pues se regenera la zona de subducción, ¿estamos de acuerdo? Vuelve a entrar activa en algún momento, en algunas partes se empieza a activar, se vuelve a activar la exhumación, ¿sí? Continúa el magmatismo, se empieza a generar magmatismo y nos cambia la configuración de la zona de subducción. Chortis se acomoda, inclusive me atreví a decir, dije, bueno, aquí ponemos toda esta parte continua, y conforme iba pasando le iba acomodando hacia acá. ¿Se fijan que hay como una sombra? No se ve bien, tristemente. Yo quería ahí ejemplificar un poco que a lo mejor eso fue lo que acomodó un poco la península de Yucatán. Eso es Chocoaventura, ¿no? Bueno, entonces yo a quién culpo de esta deformación poslaramídica o chilpanteca, al paso del bloque Chortis por el sur de México. Hago mi modelo tectónico, entonces yo digo que para cuando estaba la deformación larámide, cuando estaba terminando, empieza un vulcanismo que es de la formación Agua de Obispo de 64 millones de años, se empiezan a rellenar las cuencas y estamos en un ambiente aeróbico, ¿sí? Sigue llenándose las cuencas discordantemente por el grupo Balsas. ¿Qué pasa después? Sigue, y después viene el rompimiento del bloque Chortis, genera deformación transpresional, nos genera estas cabalgaduras, nos rompe todo, hasta las rocas del grupo Balsas, y finalmente todo se rellena con el magmatismo oligocénico. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, pues, aquí hago otra vez mi caricatura. Ahí está Farallón, nuevamente me da los eventos, ahí cae otra vez el meteorito, empieza a generar deformación transpresional, Chortis empuja a Xolapa, lo va empujando. Obviamente esto es un cuerpo cristalino, tiene mucho más rigidez que todas las calizas del Mixteca, y genera esas cabalgaduras. En el Xolapa también genera esas cabalgaduras, y pasa el Chortis. Finalmente, pues gracias por su atención de momento, y bueno, después hago el anuncio de Sasagi. Gracias, chicos.